como aceite sobre mí. Hola, mi nombre es Claudia Patricia Valencia y desde la asociación GPS te enviamos un saludo de bendición. Recuerda que estamos en el reto de entender la Biblia en un año, tomando pasajes claves de cada libro con el fin de tener un panorama general que nos permita posteriormente profundizar de manera personal. Es mi consejo cada día y en las pruebas. Esta semana estamos con Isaías, el primero de los 17 libros proféticos que contiene la Biblia. Te recomendamos leer Isaías capítulo 6 del 1 al 13. En este pasaje comprenderás lo que es una visión, lo que es un llamado y una misión dada por Dios. Quizás hayas escuchado alguna vez decir, Dios me habló, y ante esa expresión, al igual que a mí, te pasó que no podías del todo creerlo y te mostraste un poco escéptico. Personalmente, no suelo recibir con facilidad un mensaje de alguien que empiece diciendo, Dios me habló acerca de ti. Sin embargo, he tenido que aprender a reconocer cuál es el filtro que distingue a un verdadero hijo de Dios que aprende a oír su voz de una persona que, llevada por su propia presunción o quizás con algún tipo de trastorno esquizotípico, cree que Dios le habló. Y es que Isaías como profeta nos da las pautas para discernir qué viene de Dios y qué viene de la inclinación natural del hombre. Si miras el capítulo 6 de Isaías, allí encontrarás una experiencia que determinó el mensaje de este profeta y que también debería ser la misma experiencia de todos aquellos que hablan conforme a un mensaje de Dios y no conforme a su propia conveniencia. Isaías capítulo 6 versículo del 1 al 2 dice, el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El secreto de un profeta como Isaías radica en las palabras que Jesús nos enseñó en las bienaventuranzas cuando dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Isaías, antes de ser profeta, era un adorador, porque nunca será confiable un mensaje de aquel que dice que Dios me habló, pero no vive como un adorador, porque ver a Dios implica adorarle. Solo se puede adorar a Dios cuando tú lo ves desde una intención genuina, desde un corazón que está dispuesto a relacionarse día a día con Él. La visión de Isaías es dada a muchos otros hombres de la Biblia, pero todos ellos tienen la misma característica. Ellos son adoradores. Ten presente que los profetas no están a la vuelta de la esquina, ni tampoco abundan en las iglesias. Y la razón la da el mismo Jesús cuando dice en Juan capítulo 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es claro que si el Padre busca adoradores es porque son escasos. Lo anterior nos indica entonces que el profeta siempre será un adorador antes que un proclamador de un mensaje divino. Y es que solo el adorador puede agudizar sus sentidos espirituales y antes de estar prestos para hablar un mensaje de Dios, hay que oír el mensaje de Dios. Pero, ¿quién da fe de un adorador? El adorador tiene una vida espiritual dinámica que en primera instancia solo su familia puede dar fe de esto. Pero Jesús también nos da una guía al respecto cuando dice, por los frutos los conoceréis. La Biblia nos da una definición muy importante acerca de lo que es un profeta en Deuteronomio capítulo 18 del 18 al 19 y que tiene que ver con esto precisamente. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Qué maravilloso sería que en cada familia se levantara un profeta,
un mensajero de Dios, un adorador que tiene un corazón dispuesto para relacionarse a diario con Él. Qué importante es este pasaje. Aquí habla que no es un desconocido, es un hombre que su familia conoce y que reconoce en su estilo de vida y en su piedad y en su fe. Mis labios es la perfecta melodía. Isaías era un joven de una línea de príncipes y tenía una elevada posición en el pueblo de Jerusalén. Y él no solo fue profeta, su esposa también era profetisa. Isaías se levantó primero en medio de su casa, en medio de su entorno, y junto con su esposa empiezan a denunciar el pecado de su propio pueblo. Así que el profeta no es un iluminado que se aísla de su entorno, al contrario, pertenece a una casa, a una familia, y es tan normal y tan común como todo el mundo. Por otro lado, en el mismo capítulo 6 podemos observar que aparte de ser un adorador, el profeta tiene una convicción. Y esta convicción es la humildad de un corazón que reconoce ante Dios quién es, pues a pesar de ser un adorador que busca amar a Dios y vivir apartado en medio de un mundo lleno de corrupción, sabe reconocer sus errores. Y por eso el versículo 5 dice: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías no se veía diferente al pueblo al que pertenecía, no creía que era mejor que ellos, y esto radicaba en una humildad tal que le permitía estar cerca de Dios. Jamás creas que alguien habla de parte de Dios cuando su corazón está hinchado de soberbia y se porta y se expresa como superior a los demás. Porque Dios resiste a los soberbios, pero acerca a los humildes. ¿Y cómo puede decir alguien que habla de parte de Dios si solo cerca de su corazón se puede oír su voz? Otra característica de Isaías está en el mismo versículo 5 y es la confesión. Si bien había humildad, y es que la humildad se necesita para reconocer nuestros propios errores. Es por eso que también encontramos en este versículo confesión, porque es fácil juzgar a otros, y por eso Isaías reconocía que él tenía labios inmundos, y no solo se refería al pecado del pueblo. Su dolor y su arrepentimiento eran en primer lugar por su propia vida, y sabía declararle a Dios lo que vivía, lo que sentía. Isaías estaba reconociendo que muchas de sus palabras no eran limpias, y que quizás se había extralimitado en lo que decía. Y es que la prudencia también caracteriza a aquel que lleva el mensaje de Dios. El profeta aprende a sujetar su lengua y se pronuncia cuando Dios se lo indica. Jesús sí que nos enseña al respecto cuando le dice a los fariseos: «Muchas cosas tengo que decir acerca de vosotros, pero no me ha dejado el Padre». No todo lo que piensas lo puedes decir, así creas que tengas la razón. Y estas son de las enseñanzas que nos deja un profeta de Dios. Si continúas leyendo Isaías 6, también encontrarás otro aspecto fundamental que caracterizó a Isaías: la purificación. En el versículo 7 dice: «Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, y dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Solo Dios nos purifica, y esta purificación trae libertad. Cuando somos presa de la culpa y cuando no tenemos una intención de volver a Dios, estamos escondiéndonos del plan y del llamado del Eterno permanentemente. Una persona sana emocional y psicológicamente sabe que no puede decir una cosa y hacer otra. Es por eso que en la libertad del perdón que Dios da, el siervo del Señor puede asumir el llamado y no esconderse ni avergonzarse por un pasado. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quizás muchos podrán cuestionar tu fe, pero delante de Dios, si Él ya te perdonó, levántate y sigue adelante con el llamado que Él te ha dado. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levantará. E Isaías tenía que levantarse y dejar a un lado el ministerio que lo había hecho tan popular, para empezar un ministerio
que lo iba a llevar a la antipopularidad, denunciando, proclamando y siendo la luz que dejaría en evidencia el pecado de su familia, de su pueblo y de todos los que le conocían. Y frente a este suceso, quizás muchos lo cuestionarían y lo rechazarían, pero él ya era libre porque había recibido de parte de Dios la purificación. Vemos a Isaías también consagrándose ante el Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y es que muchos hijos de Dios tienen un llamado, pero los afanes de este mundo lo alejan de este propósito. La consagración es lo más difícil para el profeta, sobre todo para Isaías, cuando tenía que dejar de lado todos sus compromisos sociales a los que pertenecía por ser de la realeza. La consagración se refiere a la prioridad que le damos al Señor Jesucristo. Isaías se caracterizó por poner a Jesús en el centro de sus mensajes, y esto evidencia que estaba consagrado por completo a los planes del Señor. Jesús fue la esencia de cada profecía y la motivación para llamar al arrepentimiento. Isaías habló del nacimiento, de la familia, de la unción, del carácter, de la muerte y la resurrección y del reinado glorioso del Mesías. Y por último, está la misión que recibió en el versículo 9 cuando dice: anda y dile a este pueblo. Adoración, convicción, confesión, purificación, consagración y comisión son las características que se ven en un profeta de Dios. No busques un profeta para que te hable al oído. Eso se llama adivinación. Busca a Dios y lee su palabra. Cada profeta que está en la Biblia sigue siendo aún un instrumento de Dios para hablar a tu corazón. Pero sobre todo, sigue atentamente las enseñanzas de Jesús. Él es el más confiable de todos los profetas y además es el que más te amó, porque ningún profeta ha dado su vida por ti. Ve a la fuente primaria de la fe, ve a su palabra y encontrarás el camino. Ahora te invito a que pongas ante el Señor esta enseñanza en oración para que baje a tu corazón. Amado Señor, gracias por mostrarme el camino a través de tu palabra cada día. Gracias por ser la luz de mi esperanza y por clarificar tantas cosas que en el mundo se dan. Cada día hay más personas que hablan en tu nombre y que dicen ser mensajeros tuyos, pero hoy comprendo que tus profetas ya hablaron y siguen hablando y que solo yo debo disponer mi corazón para oír tu voz en lo secreto de mi oración. Gracias, Señor, por este hermoso día. Sigue agudizando mis sentidos espirituales para seguir tu camino de bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.